Bueno, la palabra de Dios está en Romanos 12, del 1 al 21. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino venced con el bien el mal. Amén. Gracias, hermana, por esa palabra. Bueno, creo que llegamos al momento. Hemos venido a escuchar, a alabar al Señor, ya lo hicimos. Hemos venido a escuchar la enseñanza, la palabra de nuestro Señor y hemos llegado a ese momento ahorita. La palabra de Dios en el libro de Proverbios 4 dice: Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos, para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te damos las gracias una vez más, Señor, en esta noche. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Permite, Padre, que en este momento, Señor, nuestros oídos, corazones, Señor, y nuestra alma, Padre, esté preparada para tu palabra, para tu enseñanza, Señor. Ayúdanos, Padre, Señor, a tomar esta palabra, Señor, y hacerla práctica, Padre, en nuestras vidas, Señor. Danos la fortaleza y la fuerza, la fe, Señor, para lograrlo, Padre Santo. Yo te doy gracias por mi hermano, Señor, por el tiempo que él dispone, Padre, para llevar tu palabra, Señor, para preparar ese mensaje, Señor, y para venir delante de nosotros, Señor, trayendo tu palabra, Señor. Pido bendición para él, Padre, para su hogar, Señor, para su caminar, Padre, y que seas tú siempre ayudándolo, Señor, dándole la mano, Señor, en todas sus necesidades, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Bueno, buenas noches. ¿Ahí me escuchan bien y me ven bien? Bueno, ¿estoy tapando la pantalla? ¿No? ¿Está bien? Ok, perfecto. Bueno, bienvenidos a todos los hermanitos, a los que están acá, haciéndose otra vez presentes acá en esta iglesia de Monte Sinaí, o en este lugar de congregación. La iglesia son ustedes. También un saludo a todas las personas que nos están viendo en vivo, aquellos que nos van a ver en diferido. La paz del Padre esté con todos ustedes. Y bueno, hoy tenemos la tercera parte de Fariseos y Pescadores 3, que la he titulado La persecución de Renfán. Ya digamos que hemos hablado de esto y bueno, vamos a empezar con un pequeño resumen para que las personas o aquellos hermanos que nos están viendo, que no saben de qué es la tercera parte y de qué estamos hablando, pues Fariseos y Pescadores en la primera parte fue una comparación acerca de comparar los apóstoles como pescadores y quiénes eran estos apóstoles y comparar los fariseos y quiénes eran los fariseos como una compañía de edificación que se llamaba Renfán S.A. Entonces esta compañía pues era una compañía corrupta, que se le habían entregado los planos, que los había digamos que tergiversado, que había hecho lo que había querido, y esto era la comparación de los fariseos. Entonces habíamos comparado esta mala compañía de Renfán S.A. con los fariseos. Y por otro lado, pues lógico, estaba Pescadito, aprendices de construcción. ¿Qué características bíblicas vimos de los fariseos? Pues ahí tenemos, y todas estas características que usted está viendo en pantalla son características bíblicas. Entonces teníamos que eran malintencionados, incrédulos, perseguidores, manipuladores, mentirosos, avaros, ladrones, soberbios, arrogantes, hipócritas, que era la levadura del fariseo, asesinos y vanidosos. Entonces el padre, al ver pues que estos fariseos no estaban haciendo el trabajo o como él les había mandado en los planos, que el edificio estaba quedando mal, que estaban rindiendo los materiales, pues el padre les había mandado inspectores, que son los profetas. Nosotros cuando leemos los profetas nos damos cuenta en el Antiguo Testamento que siempre es diciendo, oiga, el pueblo está haciendo mal, los sacerdotes están haciendo mal, ustedes lo están haciendo mal. Entonces es un llamado de atención, pero estos cascos azules, esta compañía de Renfán, en vez de tratar de hacer las cosas bien que hacían, pues se botaban al pobre inspector por la ventana, lo cual pasó con muchos de los profetas del Antiguo Testamento, perseguidos, algunos asesinados. Entonces, de esta manera este edificio fue creciendo, pero fue creciendo torcido. Y digamos que el peor error de este judaísmo rabínico fue sacar la piedra de sustento, la que sostenía este edificio, que era la figura del Mesías en Jesucristo. Como este edificio se les torció, pues le ponen vigas para que no se le caigan hasta el día de hoy, que es el judaísmo rabínico, y lo que lo sostiene, que es el Talmud, que es la Mishnah, que es la Gemorá, que es el Zohar, y son libros de misticismo y libros de interpretación de lo que dice la palabra, y la interpretación de la interpretación, y tienen que leer todo esto y no leen la palabra, no leen la Torah o el Tanaj, que es realmente la palabra de Dios. Entonces, el Padre, de hecho, ya habíamos leído en Mateo 21, lo que nos dice de estos edificadores, y dice, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Ya está en azulito para que se den cuenta de qué edificadores habla. Y ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, o sea, de la compañía de Renfán, y será dado a gente que produzca fruto de él. Entonces, ¿quién eran? Pescadito, los aprendices de construcción. Pero habíamos visto también que Pescadito no es que fueran muy duros, ellos no conocían un metro, ellos no sabían la palabra, ellos ¿qué eran? Pescadores. Sencilla, llanamente eran pescadores. Entonces hay una razón que nosotros vimos, el por qué el Padre escogió cosas de lo más bajo, de lo más inútil, por decirlo así, del mundo, y era para humillar a lo sabio, para humillar a esta compañía de Renfán. Y eso lo vimos en 1 Corintios 1, 27, 31, que en la parte 29, todo esto es un resumen, dice a fin de que nadie se jacte en su presencia. Que cuando este edificio se terminara y se inaugurara, nadie dijera, es que fue gracias a mí, a mi conocimiento, a mi brazo, a mi fuerza. No, ¿sí? Todo eso fue a través del Padre. Fariseos y Pescadores 2 se concentró en
las características de Jesucristo en este ejemplo. ¿Quién fue Jesucristo en este ejemplo de la edificación? Entonces nos habíamos dado cuenta que Jesucristo en este ejemplo lo que vino fue a buscar nuevos trabajadores. Si esta compañía no le había servido, pues tenía que buscar una que sí trabajara bien. Explicar los planos, así como el hermano Carlos estuvo el sábado pasado aquí explicando que el adulterio. Y ustedes se dieron cuenta lo torcido que llegó el fariseísmo a distorsionar que era el adulterio. No, es que yo puedo tener 3 mujeres, pero entonces si las vuelvo mis esposas se vuelven legales. ¿Sí? Entonces ya esto ya es legalizar, y eso era fariseísmo, eran torcer lo que realmente la ley decía. Y entonces que vino Jesucristo a explicar los planos, a explicar cada una de estas cosas. Retirar el contrato a la compañía de Renfán. Él vino a hacer eso también, con ustedes no más, señores, y a entregar cascos amarillos que representan la salvación a quien quiera recibir el casco. ¿Quiénes lo recibían? El que quisiera entrar a trabajar en ese edificio, con pescadito, aprendices de construcción. Y tuvimos un ejemplo, por ejemplo, Nicodemo, un fariseo, que estaba entendiendo que Jesucristo sí era el Mesías, o por lo menos sí tenía una gran duda, y fue a visitarlo de noche. ¿De noche por qué? Porque le tenía miedo a los fariseos. Va de noche y le dice, oiga maestro, como que nosotros suponemos, hay un grupito que supone que usted sí es el real Mesías. ¿Y qué le dice Jesucristo? Les es necesario nacer de nuevo. O sea, le es necesario quitarse el casco de lo que ha aprendido sus tradiciones humanas y ponerse el casco de obrero. Y vimos otro obrero que ¿quién fue? Que lo estuvimos viendo anoche. Fue Pablo, Saulo de Tarso, un asesino. ¿Sí? Y él se quitó el casco porque él era el que estaba en medio de apedrear niños, mujeres, lo que se dijese que era cristiano. Él era un perseguidor. ¿Sí? Y hasta que el Padre lo llama, lo derriba, lo enceguece, le quita esas escamas de los ojos, vuelve a recuperar la vista y se vuelve un trabajador casco amarillo, de los mejores. Entonces, estaba abierto para el que quisiera, fuera griego, fuera pagano, fuera judío, pero que quisiera entrar a trabajar. Entonces, hasta el día de hoy, esto ha seguido trabajando. Esto fue como los apóstoles y como estos discípulos empezaron a trabajar con una sola puerta, con una sola edificación. Y esto da entrada a Fariseos y Pescadores 3, que es la persecución de Renfán. ¿Y por qué lo llamo así? Porque esta compañía no se iba a quedar, ¡ay, qué lindo ese edificio! Aplaudámosle. No, a ellos se les estaba quitando el negocio que habían llevado casi por 800 años de vender indulgencias, de vender palomitas, de vender animales enfermos para el sacrificio. Eso era un negocio que les dejaba mucha plata y se les estaba dañando el negocio. Entonces ellos tenían que acabar con esto. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vimos estos nombres, Pescadito, Aprendices de Construcción, el nombre no fue por azar. No se lo puse yo en esto por azar, sino es representando a los pescadores de hombres que son ustedes y a los pescadores de hombres que eran quienes, los apóstoles, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eran pescadores. Y de la misma manera, Renfán S.A. yo no lo tomé porque sí, porque me gustó ese nombre. Realmente ese nombre está en la palabra. Entonces revisemos Hechos 7, 43, 45. Solamente voy a leer la primera parte. Y que esto mismo está en Amos 5:26. Y dice, antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Ahí en Hechos de los Apóstoles está hablando alguien. Y está hablando alguien que está de rodillas, sentenciado de muerte y con un montón de gente alrededor que le van a dar una pedreada hasta que lo matan. Y él dice las palabras. Y él les dice, es que en el desierto había un tabernáculo que era el del Padre y ustedes decidieron seguir a Moloc, a Renfán y su estrella. Eso es lo que ustedes decidieron. Y a ellos les crujía los dientes de la ira. Y por eso lo apedrearon. Ustedes le han hecho 7. Los invito a que le han hecho 7. Impresionante. ¿Y saben de quién estamos hablando? Del pobre Esteban. Esteban fue el que les hizo ese reclamo antes de ser apedreado. Entonces este nombre de Renfán no fue porque me lo saqué de la manga, es porque eran adoradores de Renfán y de su estrella. Entonces vemos que muchos, como Pablo, cambiaron, dejaron su casco, sus tradiciones, todo esto lo botaron a la basura. ¿Sí? Nicodemo posiblemente lo hizo, pero muchos decidieron no hacerlo. Muchos siguieron obstinados. Y esto nos lo dice Juan 1, del 9 al 13, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo.
En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, ¿y quiénes? Los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está en amarillito, o sea, a estos que reciban el casco, reciban el título de hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces al padre no le importaba que si era griego, que si era judío, que si era de la empresa de Renfan. Usted quiere dejar su casco y empezar a trabajar en pescadito, tome su casco. Pero el propósito de esta compañía de Renfan S.A., como ya les había dicho, no era quedarse quietos. Ellos tenían que planear alguna estrategia para derribar eso y para ir en contra de los que están trabajando, de los trabajadores, ¿sí? Y eso el mismo Jesucristo ya nos lo empieza a advertir en Juan 15:20. Antes de él ser asesinado, entregar su vida, él dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces les está dejando muy claro. Y hermanos, esta estrategia ha estado desde la antigüedad. Lo vimos ayer en la película de Pablo. Desde la antigüedad, del siglo I y 2000 años después. 20 siglos después. ¿Y cuál es esa estrategia? Detener, estropear, sabotear toda la obra que el Padre ha venido haciendo en nosotros, en su iglesia. Y esta estrategia consta de 3 partes que la vamos a ver. La intimidación. Para los chicos que posiblemente no hablan mucho español, intimidar es amenazar, es causarle miedo a alguien, ¿sí? Y vemos, ¿cierto?, que a quienes intimidaban. O sea, Renfan a quién intimidaba, a quién asustaba, a quién amenazaba. A todos los que querían seguir a Jesucristo. A todos los que querían confesar a Jesucristo con su boca. A todos los que querían estudiar las Escrituras. Si alguien decía, oiga, esto está interesante lo de Jesucristo, revisemos los profetas. ¿Sí? No, eso no lo puede tocar. Es que queremos revisar los profetas a ver si este es el Mesías. No, eso no, usted, para afuera de la sinagoga. Y eso nos lo dice Juan 12, del 36 al 42. Dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. ¿En qué? En azulito, para que se den cuenta que eran los fariseos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído vuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Y por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Dice el 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, en Jesucristo creían, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. El amor por los hombres. Entonces decían, no, es que van y me expulsan, entonces mejor dicho yo me quedo calladito. Creo sí en Jesucristo, pero me tocó quedarme callado porque no voy a perder todo mi título de fariseo que tengo. O los gobernantes. Entonces veamos que esta gente causaba miedo, ¿sí? Estrategia empleada, el asesinato. Y lo vimos ayer con los muchachos, como en el primer siglo les fue tan mal a los cristianos. En Mateo 23, 29, 34, que leímos extensamente esto, en la parte, leámoslo, dice, 29, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Esto del asesinato era una costumbre entre los fariseos, esto era normal. Dice el 32, vosotros también llenáis la medida de vuestros padres. ¿Qué quiere decir eso? Son igualitos a sus ancestros. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas, sabios,
y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Ya Jesucristo les estaba diciendo, ustedes utilizan esa estrategia del asesinato. Y nos damos cuenta que los fariseos tenían el poder de apedrear gente, sí lo tenían, pero al principio no, y lo consiguieron hacer. ¿Por qué? Porque tenían una unión, tenían unas coaliciones políticas, como hasta el día de hoy, hermano. Hasta el día de hoy nosotros vemos coaliciones religiosas y políticas. Entonces, ¿quiénes eran los romanos? Pues los romanos era el brazo armado prácticamente de los fariseos. Los fariseos podían dominar el pensamiento y el ejército romano para lograr sus hechos. Posiblemente el fariseo no iba con un cuchillo y mataba a alguien, pero hacía todo y manipulaba absolutamente todo para que los romanos fueran y mataran a ese alguien, ¿sí? Entonces, y de esto, por ejemplo, nos damos cuenta que ese poder fariseico, ese poder religioso era incluso superior que el poder militar. Ahí no está, pero en Juan 19:2, cuando los fariseos empiezan a decirle, si sueltas a este, te haces enemigo del César, hablando de Jesucristo los fariseos. Si sueltas a Jesucristo, te haces enemigo del César, porque nadie que se hace rey, porque Jesucristo estaba diciendo que era el rey, nadie que se hace rey es amigo del César. A Pilato lo pusieron en una situación difícil. Pilato les tenía miedo, siendo un hombre tan fuerte política y militarmente, teniendo hombres y militares a su mano, a su disposición, les tenía miedo. ¿Qué le tocó hacer a este Poncio Pilato? Pues yo me lavo las manos, ustedes dicen que lo asesine, pues bueno, y sí, ellos dijeron asesínenlo, y la sangre va a recaer sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así lo dijeron ellos. Entonces veamos que ellos, el asesinato, esa estrategia de asesinato iba apuntada a todo aquel que era cristiano o todo aquel que fuese un testimonio del cristianismo. Habían ciegos, habían muchas cosas que ellos perseguían. Y veamos, por ejemplo, este dato tan curioso en Juan 12, 9-11. Dice lo siguiente: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes, ¿quiénes? Fariseos, acordaron dar muerte también a Lázaro. Pobre Lázaro. Yo me imagino el pobre Lázaro quitándose las vendas. ¡Ay, me resucitaron! Oiga, Lázaro, si sabe que lo quieren matar. Lázaro, si sabe que le van a mandar el de la moto. Pobre Lázaro dijo, ¿pero yo qué hice? No resucitó. Eso sí que no manda a resucitar. No, difícil para el pobre Lázaro. En el 11 sigue diciendo, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. O sea, el pueblo entero estaba diciendo, vean, este resucitó un muerto, si este no es el Mesías, entonces ¿quién es? Y entonces desechaban el fariseísmo, desechaban todo esta corporación de Renfán y decían, todo esto es basura, homicídios, todo eso es basura, este es el Mesías. Y les estaba dañando el negocio. Entonces muchos se ponían el casco amarillo. Muchos empezaron a ponerse el casco amarillo a pesar de ser perseguidos. De Lázaro no nos dice más, pero sí sabemos por historicidad bíblica lo que había pasado y lo que se había profetizado en Mateo 23, de que iban a ser perseguidos, de que iban a ser crucificados, y Esteban fue pues el ejemplo de eso, Pablo fue el ejemplo de eso, de alguien que dejó de ser casco azul, pasó a ser casco amarillo y que fue decapitado. Entonces tenemos ahí por ejemplo Pedro, que fue crucificado, Simón el celote crucificado, Andrés crucificado, Felipe crucificado, Pablo decapitado, Bartolomé decapitado, Santiago muerto a espada, Tadeo muerto a hacha, Mateo a cuchillo, Matías muerto en hoguera, Santiago el menor apedreado, ¿sí? Y Juan en el exilio en la isla de Patmos, donde escribió Apocalipsis, ¿sí? Y hasta el día de hoy esa estrategia se sigue utilizando. Hermanos, ¿cuántos líderes cristianos que van a llevar la palabra son asesinados? Y estas fuerzas oscuras de Renfán, hermanos, siguen hasta el día de hoy utilizando ejércitos. ¿Para qué? Para ir directamente a los lugares donde ellos están predicando. Si hay alguien por allá en el Congo que está predicando y está convirtiendo gente,
y está sacando gente de idolatría y todo eso, hasta allá van cuerpos armados. Tercera estrategia, la infiltración y la división, y esta es un poco más compleja de entender. ¿Por qué? Porque ellos simulan ser. Entonces tienen su casco azul, nunca se lo han quitado, pero se ponen un casco amarillo encima. Siguen siendo fariseos, ¿sí? Y ellos lo que buscan es infiltrarse en la iglesia, ¿saben para qué? Para que los mismos obreros destruyan la iglesia. Ellos no necesitan hacer nada. Ellos se infiltran, dejan algo y se van. Y utilizan el componente humano. Son supremamente astutos para utilizar el componente humano. ¿Y de dónde viene la astucia? Directamente de Renfán, de Satanás. El componente humano del orgullo, de la vanidad, de la pereza, del sentimiento de superioridad, del miedo, de la avaricia. Y dicen, por medio de este nos vamos a infiltrar en esta iglesia que está tan buena. Y Pescadito, esta compañía, a Pescadito el padre ya se los había dicho. Antes de irse, les dijo, tengan mucho cuidado que acá se les van a infiltrar. En Mateo 23, 8, 12 dice, pero a vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Aquí les deja bastante claro. No hay grados, grado 1, grado 33, o jerarquías o escalafones. Eso no existe. Todos son hermanos. Y en el ejemplo, el plomero es mejor que el electricista no, señores. O el que hace drywall es superior a este. No, señores. Les está diciendo Cristo, en este edificio todos me trabajan por igual. El 11 dice, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esa cierra Jesucristo con una advertencia, diciéndole, se les van a meter por ese ego, se les van a meter en la iglesia por ese orgullo que ustedes tienen, y el que se enorgullece es que mi casco, aunque es amarillo, brilla más que el otro, porque es que yo soy, carpintero, y si no es porque yo hago todo esto, esto nada se sostiene. Muy orgulloso, va a ser humillado. Y el que calladito allá y trabaja, ese será enaltecido. Y entre los discípulos ya se respiraba este aire de superioridad. Entre los discípulos, los que seguían a Jesucristo, yo me imagino ellos, ya se empezaban a sentir bien fariseos. Es que yo estoy superior, venga, es que el Padre me habla más a mí. Y en Mateo 18, del 1 al 5, el mismo Jesucristo los baja de esa nube. Y les dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y lo hacéis como niños, obedientes, humillados, serviciales, humildes. Eso es lo que el Padre quería decir, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, o sea, que reciba a alguien obediente, a alguien humillado, a alguien servicial, a alguien humilde, le está diciendo, ustedes no me los pueden rechazar. Si alguien viene obediente, humillado, servicial y humilde, no me lo rechacen. Cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. El Padre está siendo muy claro con eso, ¿sí? Entonces el Padre en esto está siendo claro en el hecho de lo que es el aspecto de un buen obrero. Y que un obrero, por ser plomero, por ser electricista o por ser lo que sea dentro de este edificio, no puede creerse superior a otro. O porque está en alabanza, Carlitos no puede creerse superior al que está acá. O yo porque estoy acá no me creo superior a la hermana que trae el cafecito. O eso no tiene que ser así, hermanos. ¿Sí? Incluso Pablo ya nos da las características de estos obreros fraudulentos y nos pone en advertencia con ellos. Y Pablo no se habla con palabras suaves. Él nos dice en 2 Corintios 11, del 13 al 15, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo
Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros, entonces veamos que no se disfrazan solamente de obreritos, se disfrazan también de ministros, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El Padre conoce el corazón de cada quien. Y Pablo también hace un llamado fuertísimo a esta gente en Filipenses 3:2-3, y les dice, guardaos de los perros. Pablo era de palabras fuertes, de los lobos, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Entonces en esa época les gustaba a estos fariseos andar con su cuchillito. ¿Quién se quiere quitar el prepucio? Venga usted que como que le sobra un prepucio, venga se lo quito. Porque así iban. Y eso era el fariseísmo. El fariseísmo no era volver otra vez a no robar, no matar. No, pues ¿qué más quería Dios que estos abrieran los ojos? Eran volver a tradiciones humanas. Y este sistema de infiltración y división, lo que buscaba era esto, jerarquizar, ¿cierto? Poner jerarquías. Decirle a alguien, oiga, su casco cómo brilla de bonito, y usted carpintero ahí, usted no debería estar más bien arriba trabajando, o que le paguen más. No, usted no debería decir, porque usted no ha visto al soldador de allá arriba. El soldador suelda dos cosas y se ha hecho a dormir. Y usted trabaje día y noche, pobrecito, ¿no? Y así infiltraban a la gente, solamente con el poder de la boca, ¿sí? Y veamos que estos son los aduladores. La hermana Marcela hace poco nos invitó a ver una película que era El progreso del peregrino. Y en la etapa final de este hombre que ya cantaba victoria, llegan los aduladores. Y ese es un problema de los aduladores. Ay, ese casco como le brilla, hermano. Tenemos que empezar a alejar eso y tenemos que dejar de hacer eso. La otra forma de infiltración no solamente era crear jerarquías, que el Padre les había dicho, todos ustedes son hermanos, aquí nadie se crea más que el otro, todos son obreros, nadie se crea más que el otro. La otra forma era incorporando doctrinas, y doctrinas satánicas, doctrinas de demonios, doctrinas que no están en la Biblia, entre los trabajadores. Entonces, venga, oiga, qué bonito le está quedando esa plomería, pero sabe que yo le traigo un material mejor, yo le traigo un librito, que así llegan. Le traigo un librito, que eso le va a dar a usted más entendimiento. Yo le traigo una filosofía. Es que usted sabe que nadie entiende la Biblia bien. Yo le tengo un librito que alguien escribió y usted a través de eso va a entender bien. Yo le tengo esto y usted como obrero dice, es que a mí cuando yo vine a trabajar aquí me dejaron el material. Yo ya tengo el material, que es la Biblia, que es la palabra de Dios. No necesitamos más. Yo ya tengo mi material. Entonces incorporan estas cosas, esta infiltración y esta división era incorporar el gnosticismo, era incorporar la cábala, era incorporar filosofía, era incorporar hechicería, mezclada con Biblia. Y hasta el día de hoy eso sigue pasando. En Colosenses nos hacen la advertencia, 2:8-9, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Según tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esta estrategia de infiltrar o doctrinas ajenas o de jerarquizar la iglesia, ¿qué hacía? División, que esto era lo que estaba buscando Satanás, utilizando a fariseos disfrazados de obreros. División. Entonces el carpintero versus el plomero. Es que mi trabajo es más importante, porque es que si yo no hago el edificio, ¿usted dónde va a meter la plomería? Y el otro, no, es que si yo no traigo plomería, entonces ¿de dónde van a tomar agua? Y empezaba esta visión. Es que yo sé más que usted, porque a mí me llegó un librito que dice que el plomero es superior al electricista. Pero es que usted tan feo que trabaja, porque es de otra clase de obrero, que ahí tiene su material y no trabaja con su material, y se va hasta el otro lado. Oiga, pero esa plomería sí le está quedando bien, eso se ve como choneto, ¿no? Y el otro ahí trabajando y calladito trabajando. Oiga, pero eso sí funciona, porque eso se ve como raro. ¿Y esos somos estos obreros? Bueno. Pero estos falsos maestros, estos falsos obreros, estos constructores de Renfán, hermanos, que se meten dentro de la iglesia, ellos no trabajan en todo el mundo.
Ellos escogen, ahí ustedes están viendo, ellos tienen un target o un blanco, ¿sí? Por ejemplo, en el caso con los apóstoles, estos dijeron, bueno, necesitamos a alguien que nos venda a Jesús. ¿A cuál? Ellos estudiaron cuál era. Este no. Venga, a este le gusta el dinero. Este es como que es tesorero, a este le gusta la plata. Nos vamos a infiltrar por este. Ya lo sabían. ¿Y a quién escogieron? A Judas. ¿Por qué? Porque ellos estudian quién es el flojo de ahí, ¿sí? Entonces ellos tienen unos targets preferidos dentro de las personas que van a infiltrar dentro de la iglesia. ¿Y quiénes son por lo general? O el perezoso o el vanidoso. Y también puede ser el miedoso. Pero estos son los dos preferidos. El perezoso, porque no lee los planos, no lee la palabra. Se puso el casco, entró al edificio y se echó a dormir sobre el material. Eso fue lo que hizo. Y el vanidoso, ¿por qué? Porque dice, es que yo ya entiendo mucho, yo ya leí los planos. A mí eso no me enseñen más. Yo ya no necesito, ya leí la Biblia 4 veces, yo ya no necesito aprender nada. Pero es que necesito ir a los talleres. Vea, no, yo no necesito nada de eso. Entonces, en ambos casos, tanto el perezoso como el vanidoso, los dos desechan el conocimiento. Y este es el punto clave que utiliza la compañía de Renfam para meterse en estas dos personas, o en el miedoso. Oseas 4:6 nos dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Duras palabras que el mismo Dios nos está diciendo. Entonces está diciendo, estos son el blanco, el target del Satanás que utiliza a estos falsos obreros. ¿Por qué? Porque no escudriñan. Por pereza o por vanidad. Por pereza o por vanidad, hermanos. Porque no asisten a los talleres. Ya, veamos cuántas sillas hay vacías. ¿Por qué? Porque no asisten a los talleres, así de sencillo. Yo ya hace mucho, ¿yo para qué necesito eso? Es que afuera hay un partido, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer esto. Y ponen por encima miles de cosas y excusas que lo que debería estar primero es la obra de Dios y del Dios mismo. Y se nos hace un reclamo, en Hebreos, hermanos, se nos hace un reclamo de esa actitud de ser perezosos o ser vanidosos y desechar la palabra. En Hebreos 5, 12, 14 nos dice, porque debiendo ser ya maestros, entendidos, está diciendo, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, de lechita con el biberón, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué quiere decir esto? Los que no se dejan mover de donde están. Los que no son perezosos ni vanidosos y se dedican a escudriñar la palabra. A esta gente, hermano, puede llegar un temblor fuertísimo. Pueden estos llegar con la retroexcavadora y no les van a mover la piedra. Pero depende de usted, hermano. El mismo Pablo tuvo que sufrir este tipo de infiltración de los fariseos dentro de la iglesia. Dentro del cristianismo primitivo. Y Pablo tuvo que llamarle la atención a muchos. ¿Por qué? Porque tenían miedo al hombre. Y estamos hablando de Gálatas. Pero cuando Pedro vino a Antioquia, ¿a quién les iba a llamar la atención Pablo? A Pedro. A Pedrito, a nuestro Pedrito, al que caminó al lado de Jesús. Y ustedes saben que Pedro lo seguían fariseos para arriba y para abajo. Y Pedro les llamaba en ocasiones hermanos. Y eso es bíblico. Y se le pegaban al lado. Iba Pedro para allá, los fariseos iban para allá. ¿Y ustedes cómo creen que era la actitud de Pedro con estos fariseos? Era una actitud de miedo. ¿Por qué? Porque él había visto cómo habían crucificado a su maestro. ¿Acaso no lo negó 3 veces? Veamos el componente humano de Pedro y cómo estos fariseos estaban utilizando el componente de miedo en Pedro. Leamos, Gálatas 2, 11, 14 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquia, le resistí cara a cara. Pablo se le para frente, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de la parte de Jacobo, comía con los gentiles.
normalito, tranquilo. Pero después que vinieron, se retraía, se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Exacto. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Algunos dirán, bonito, interesante, que al lado de orejas salió ese día el pobre Pedro, con sus orejas rojas. ¿Qué es judaizar? El diccionario panhispánico nos dice, como intransitivo dicho de un converso al cristianismo, practicar en secreto la religión judía. Y recordemos que la base principal de la religión judía es ¿qué? Usted tiene que descartar a Jesucristo como Mesías. Ese es el eje principal. ¿Qué significa la palabra judaizar según la Biblia? Judaizar se refiere a predicar que si no se siguen ciertas costumbres o tradiciones judías, no se es salvo. Pero no tiene que ver con guardar los mandamientos de la ley de Moisés. ¿Qué más? Vuelvo y lo digo, ¿qué más quisiera el Padre que estos dejaran de robar y dejaran de mentir? Se usaba para referirse a las costumbres judías, no a los mandamientos de Dios. Eso era judaizar. Entonces era Pedro estaba cayendo nuevamente ¿en qué? En el hecho de decir, no, es que tiene que lavarse así las manos y así esto, porque es que los de atrás me están siguiendo y si mataron a mi maestro que tenía poder, imaginen a mí, tenía miedo. Y Satanás utiliza nuestro miedo, Satanás utiliza el hecho y pone gente, ¿para qué? Para que nos utilice. El miedo, la cobardía, la pereza, el orgullo, esos ínfulas de superioridad, hermanos. Y esto fue un enfrentamiento prácticamente entre plomeros y carpinteros del primer siglo, Pablo y Pedro. Y esto nos deja ver una cosa, que desde el principio la obra no iba a ser fácil. Esta obra no iba a ser fácil y levantar este edificio no va a ser fácil, ¿sí? Y que van a estar Satanás utilizando a los que tienen orgullo, a los que tienen miedo, a los que tienen vanidad o sentimientos de superioridad o que no tienen humildad, como el Padre les dijo que tenían que tener. Y la invitación que nos hace Pablo es, ustedes tienen que trabajar mancomunadamente. Tienen que trabajar uniditos, respetando el trabajo del otro, entendiendo que cada quien tiene un papel diferente en la obra. Usted no tiene por qué ir si usted es electricista y el Padre a usted lo puso como electricista en esta obra, o en el servicio, o en la enseñanza, o en la alabanza, o en el servir, o en el ir a la calle a predicar, usted no tiene por qué estar molestando al otro, hermano. Trabajen mancomunadamente y si llega al otro es para aprenderle, para decirle, qué interesante, me vuelvo a mi trabajo porque yo también tengo que hacer. Y esto nos lo dice en 1 Corintios 12, del 12 al 18, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todos fuésemos electricistas, ¿dónde estarían los plomeros? Ay, tan bonito que está toda la electricidad acá, quedó muy bien montado. Vamos a tomar un vasito de agua. No, es que no hay plomeros. No, ¿qué edificio es este? Sigue diciendo, si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Como Él quiso, hermano. Por eso el papel de Pablo era uno y el papel de Pedro era otro. ¿El papel de Pablo qué era? El papel de Pablo, él era uno de los que habían sido desgajados y de los que habían sido otra vez injertados en el olivo. Pedro ¿qué era? Era un remanente.
Posiblemente entre ellos no se entendían y tenían discusiones. Pero aquí dice Pablo, que trabajemos, hermano. O sea, ya, dejemos esta vaina y usted trabaje, usted deje de tenerle miedo, usted deje de ser manipulado, usted deje de tener orgullo. Y trabaje a lo que vino, a trabajar. Entonces esta es la invitación de Pablo y Pablo nos invita a que dejemos este tipo de rivalidades. Que sigamos creciendo en un solo cuerpo, que es esta iglesia donde la cabeza es ¿quién? Jesucristo, el Maestro, el único. Pero lastimosamente, hermanos, esta estrategia que emplea Satanás, que utiliza fariseos disfrazados de obreros dentro de la iglesia, no todos dicen, oh, ya entendí el mensaje, tengo que irme a trabajar, tengo que despertar, tengo que dejar de ser orgulloso y vanidoso y me voy a poner a laborar en lo que el Padre me puso a laborar. Hay quienes no lo entienden y ¿qué pasa? Empieza a haber deserción. Que ese era el objetivo principal de Satanás y de los fariseos, que este trabajo no se concluya, que los obreros se salgan, que los obreros destruyan su propia obra, que la deserción, acción de desertar, huida, abandono, defección, desbandada, apostasía, deslealtad, infidelidad. ¿Y qué pasa? Empiezan muchos a dejar el casco, lastimosamente. Es que ya me cansé de la obra, aquí les dejo su casco. Es que me cansé de ser un carpintero y yo quería ser plomero, aquí les dejo su casco. Me cansé de que nadie valore lo que hago, aquí les dejo su casco. O simplemente dicen, me voy porque encontré un edificio mejor, uno donde sí tienen verdadero conocimiento, donde hay libritos que sí me explican qué es la Biblia, aquí les dejo su casco. Me voy porque aquí todos son unos mediocres, les dejo acá su casco. Me voy porque no puedo hacer lo que se me da la gana, aquí no me dejan pecar, no me dejan fornicar, no me dejan tener novias y novios, no me dejan tener mujeres en montón. Me voy porque no me dejan hacer lo que a mí se me da la gana. Me voy porque me toca trabajar horas extras, aquí les dejo su casco. Me voy porque todos me miran mal. Hermano, ha salido obreros de esta construcción de Pajarito, ¿por qué? Porque los han mirado mal, porque no los han saludado. Me voy porque sé demasiado, ya me sé los textos, me sé los planos al derecho y al revés, me voy y ¿saben qué es lo mejor? Voy a hacer mi propio edificio. Y esto pasó en la iglesia, hermanos. Todos los vanidosos que creyeron que ya las entendían todas salieron a hacer sus propios edificios. Un edificio de prosperidad. Es que yo les voy a traer más bien un edificio donde ustedes se van a llenar de plata. Y muchos colgaron el casco, hermano, pero yo le digo algo. Sabemos que nuestros familiares, muchos han colgado el casco, por lo que sea, muchos de los hermanos han colgado el casco, pero en ese casco está su nombre escrito. Usted lo dejó en esa puerta, lo dejó ahí y salió posiblemente al mundo. Nuestros hijos posiblemente, nuestros primos, nuestros hermanos lo dejaron, pero el nombre de ellos están ahí. Y si el Padre tiene misericordia, ellos van a volver por ese camino, por esa puerta, van a tomar ese casco y van a seguir trabajando para el Padre. ¿Cuánto tiempo tenemos para volver a tomar ese casco? Ese es el problema, hermanos, porque a veces nos sentimos inmortales. Es que solamente tengo 20 años. ¿Usted sabe si va a vivir 25? Es que solamente tengo 30. ¿Usted sabe si va a llegar a los 40? ¿Que tengo 50? ¿Usted sabe si va a llegar a los 55? No sabemos. Y ahí está el casco esperándonos para seguir trabajando, hermanos. Y de estos que salieron a hacer rancho aparte, como decimos a veces vulgarmente en Colombia, en 1 Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Los vanidosos y los perezosos, hermanos, esos son los que salen, y los temerosos. Yo he escuchado hermanos que dicen, es que a mí no me gusta leer ese libro porque eso no entiendo y me da miedo, me estresa, me causa ansiedad. Hermano, ojo porque puede estar siendo utilizado. Y a través de la historia de la iglesia, hermano, de estos han salido millones por esa puerta de la iglesia. Muchos. Y han entrado también millones para la gloria de Dios. Y esto es lo que yo llamo el valle de los edificios torcidos, de los edificios caídos. ¿Por qué? Porque salieron a hacer su edificio aparte. Los vanidosos, no, es que yo entiendo mucho. Influenciados por Renfán, ya sea por perezosos o vanidosos.
decidieron hacer su propio edificio y ahí tenemos edificios, tenemos el mormón, el edificio mormón. Ah, es que esta vaina nos está torciendo. Pues métale doctrinas y convenios, métale la perla del gran precio, métale el libro de Mormón, catolicismo, ay, métale dogmas, métale la transustanciación, métale las bulas papales. Ah, testigos de Jehová, métale todos los textos rojos de este personaje de Rutherford. Hermano, edificios caídos, es el valle de los edificios caídos. El judaísmo, la misma historia, métale Kabbalah, métale Gemorá, métale Mishnah, para sostener cosas que se están cayendo porque no están trabajando dentro de la iglesia, hermanos. El valle de los edificios caídos. Y solo hay un camino, hermano, y ahí usted lo está viendo en pantalla. Hay un solo camino y una sola puerta, y ese es Jesucristo y el sacrificio y su salvación. Amén. ¿Estamos dentro de eso? Estamos en eso. Y yo quiero que se concentre en ese edificio, hermano. Concéntrese en ese edificio un momento, véalo más de cerca. 20 pisos, solamente tiene 20 pisos. Y cada piso simbolizado con un siglo. 100, 200, 300, ahí, ¿cierto? Dividido en 20 pisos, cada piso son 100 años. En el primer piso, y esto yo lo dividí por etapas para que nos demos cuenta en dónde estamos trabajando. Primera etapa, la iglesia fundacional, la que vimos ayer con Pablo, con los apóstoles, esa perseguidera, esa matazón tan dura, ¿sí? Y muchos salieron. Es que yo ya entiendo los planos, si es que están recién horneados, ¿cómo no los voy a entender? De ahí salió el gnosticismo, los sofitas, los cainitas. Cainitas, no cananitas, cainitas, sectas. Desde el primer siglo han salido sectas, hermanos. ¿Por qué? Por vanidosos, porque creen que ya la entienden. O por perezosos si se dejan llevar, o por temerosos. Después viene una segunda etapa, la iglesia de la resistencia, que es más del piso 2 al piso 4, que comprende el año 200 al año 400. Esta iglesia le tocó así como vimos ayer. Ay, mande esta carta escrita, no se la deje pillar porque lo pueden matar. De resistencia, hermanos, para poder guardarla hasta lo que el día de hoy tenemos. Y muchos salieron incluso en esto. Ayer vimos cómo estos jóvenes se armaron. Ellos no hicieron su propia iglesia, claro, para el Jesucristo de ellos era un Jesucristo de violencia, de espada. Tercera etapa de este edificio. La iglesia ignorante. ¿Y por qué la llamo la iglesia ignorante? Porque los fariseos en este punto lograron algo impresionante, que fue que agarrar los libros y decir, nadie me lee nada. Nada. Por eso fue una iglesia ignorante y que se mantuvo a punta de fe diciendo, creo que Jesucristo es la salvación. Fin. ¿Tenían el resto de libros? No, porque lamentablemente esta iglesia cogió los libros y no quería que se supiese absolutamente nada. La iglesia ignorante, que fue del piso 5 hasta el piso 13, del año 500 hasta el 1300. Vamos a la cuarta etapa, que fue la iglesia despierta. Una iglesia que empezó a despertar, que empezó a decir, tenemos que traducir, somos obreros. ¿Sí? Empieza el protestantismo, decir, aquí a esta iglesia nos está mintiendo, nos están metiendo gato por liebre. Aquí hay algo raro. Y empiezan los protestantes, por eso protestaban, a hacer la reforma. Es que esto se tiene que traducir, el pueblo lo tiene que saber, se tiene que traducir a varios idiomas, al alemán, al que sea. Y empiezan personajes a hacer esto, incluso profesores, gente que no sabía nada de esto, empiezan a hacer estas traducciones. ¿Y qué hace estos fariseos que habían tenido el poder de Renfán? Matémoslos, matémoslos. La Santa Inquisición llega en esta época para el 1500, 1400, para el 1300. Y muchos salieron, hicieron su combo aparte, o por miedosos, o por vanidosos, o por perezosos. La quinta etapa, hermano, del piso 16 al piso 18 y nos vamos acercando a nuestra etapa, que es más o menos del año 1600 a 1800, la iglesia hambrienta. Por fin tenían la traducción de la palabra, por fin, casi de mil y piola de años, por fin en su propio idioma. Y la leían y se gozaban, hambrientos. Y en esta etapa fue donde más sectas salieron, hermanos. En esta etapa, en los 1800, salieron los testigos, los mormones, los adventistas, los milleristas, montones. ¿Por qué? Porque ya entendemos.
que ya entendemos la soberbia, gracias hermana, la soberbia. Y llegamos a la sexta etapa de este edificio que está en construcción, el piso 20 que sigue en construcción, la iglesia perezosa. Aquí estamos nosotros, hermanos. Después de tanto sacrificio de estos hombres que han traducido, después de que Pablito estuvo corriendo con Lucas y con todos los apóstoles, la tenemos a nuestro alcance. ¿Y qué hacemos? Ahí está, acumulando polvo. ¿Y cuándo la tomamos para leer? Una vez. ¿Y cuánto leemos la palabra? Con 10 minutos está bien. Es que si pongo un audiolibro mientras lavo el plato, yo con eso ya tengo. ¿Ah? Después de todo esto, hermano, y estamos en este piso. ¿Qué estamos haciendo? Es mi pregunta. ¿Somos trabajadores? ¿Entusiastas? ¿Vamos a los talleres de capacitación? ¿Somos incansables? ¿Que le toca trabajar horas extras? No me importa, ¿cuántas? 5, pues le doy 10. ¿Somos ese tipo de trabajadores? O por el contrario, somos perezosos, llegamos, nos pusimos el casco y a dormir sobre la arena. Vanidosos, orgullosos, criticones. Entonces, en cambio de hacer nuestro trabajo, vamos a criticar al plomero. Hombre, usted es electricista, dedíquese a lo que usted está. Si quiere, vaya y apréndale, pero no empiece usted a molestar y si no está haciendo usted su trabajo. Criticones, miedosos. Y si es así, hermano, y si estamos en esa posición como obreros, ¿usted se ha mirado a un espejo o nos hemos mirado a un espejo? Porque es posible que nosotros tengamos un casco azul. Creyendo que tenemos un casquito amarillo, vamos y nos vemos al espejo y va y tenemos un casco azul. ¿Y a quién le estamos trabajando? A Renfán. Primera de Tesalonicenses 5, del 6 al 8 nos dice: por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y la esperanza de la salvación como yelmo. ¿Qué es un yelmo? Un casco. ¿Te acuerdas de las 10 vírgenes insensatas? ¿No guardaban aceite? No. Llegó el esposo sin aceite. Mis amores, para afuera, no entran. No entran. Es que tenemos la lámpara. ¿Tenían aceite? No entran. ¿Trabajaron en lo que tenían que trabajar? No entran. Efesios 2, 19, 22 nos dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Vuelvo a repetirlo: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermano, trabajar en esta obra no es por la hora. Esto es una pared simbólica. Usted cuando está trabajando en la obra está trabajando por usted, porque usted mismo es el que se está edificando en esta iglesia. Entonces este edificio ahí se ve como algo físico, pero los trabajadores están trabajando es por algo, por ellos mismos. En 1 Corintios 3, Pablo nos da el último consejo y el consejo máximo. Y quiero que le pongan mucha atención, hermanos, sobre esto. Dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? ¿Y quién era Apolos? Apolos también era un discípulo, que tenía nombre posiblemente griego, pero era un judío de Alejandría, varón elocuente en las escrituras, sabía bastante de la palabra, pero era discípulo, era un convertido. Y está diciendo: ¿qué es pues Pablo y qué es Apolos? Servidores, obreros, por medio de los cuales habéis crecido, y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, ni el plomero, ni el electricista, hermano, bajémonos de esa nube, sino Dios que da el crecimiento, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios,
y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Sigue diciendo la palabra. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea el fuego la probará. Entonces, ¿cuál cree que se va a sostener más? ¿La de hojarasca o la que se hizo con oro, con fuerte? Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hermano, va a llegar el día en que estemos ante el que diseñó los planos, ante el que nos mandó a trabajar en la obra, ante el juez supremo. Pepito, fulanito, siga acá al frente. ¿Cómo le fue? ¿Usted en qué piso trabajó? No, 2024. ¿En qué lugar? No, en el cuarto más frío, Canadá. Ah, bueno, ¿en qué le tocó? En Monte Sinaí. ¿Cuál fue su obra? ¿A usted yo qué lo mandé a hacer? ¿Usted qué era? Plomero. ¿Y qué hizo? Pues, ¿qué hizo, hermano? De lo que el Padre le mandó a hacer. ¿Dónde está el material? Usted ha escudriñado por lo menos cuál es el material, cuál es su papel y su rol dentro de la salvación y dentro del Padre lo que le mandó a hacer. Porque todos somos distintos. ¿A usted escudriñado qué es? Y va a llegar este día ante el juez, donde nos llame a cuentas qué estamos haciendo. Los dejo finalmente con este. Juan 15, 12 al 17. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a los otros. Hermano, este edificio no se va a edificar si no es con amor. Y se tiene que estar edificando con amor, no con rencilla, no con orgullo. Con eso no se edifica. Y tenemos que mirarnos al espejo. ¿Qué casco tenemos? Tenemos casco. Somos cascos azules de esos que vienen a hacer conflicto. Somos un casquito amarillo que sí trabaja, calladito, hace su trabajo, va haciendo lo que tiene que hacer. O llegamos a dormir sobre el material. Hermano, esta enseñanza, este es el cierre de fariseos y pescadores. Ya no hay otra cuarta parte. Pero quiero que se lleven toda esta enseñanza tan bonita que el Padre nos ha dejado. De cómo estamos trabajando en su obra. De históricamente lo que su obra ha sufrido para que hoy tengamos la palabra al acceso en nuestro idioma, hermanos, en nuestro idioma. Démosles el valor que tiene. De estos pobres hombres que sufrieron, démosles el valor de que es la misma palabra de Dios transmitida a través de 20 pisos, 20 siglos, 2000 años, para que hoy la tengamos en nuestras manos. Y la gloria siempre sea para el Padre. Y recordemos que nosotros siempre vamos a ser obreros. Invitación, sigamos trabajando con amor, con compromiso, con esperanza, que así es como se construye iglesia. Oremos. Amado Padre, Señor, te damos gracias una vez más por este día, por este mensaje, Señor, que tú has puesto durísimo, Señor. Amado Padre, sé que nos tocas a todos, Señor, lo has mandado tú, Señor. Agradecemos todo lo que nos has entregado, te pedimos perdón, porque a veces
Y lo sabemos que no somos dignos, Señor, pero a veces somos muy perezosos, Señor, en escudriñar, en encontrarte, en orar, en ayunar, Señor. Y le damos deleite a la carne, Señor, a los ojos, y ponemos nuestra vida, nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros anhelos por encima de tu obra, por encima de tu palabra. Te pedimos perdón por eso, Señor, porque no somos obreros dignos, Señor, ni de ser llamados obreros. Amado Padre, perdónanos porque no hacemos lo que tenemos que estar haciendo. Amado Padre, Señor, perdónanos porque a veces nuestro orgullo, nuestra vanidad, Señor, nuestra pereza, nuestro miedo es utilizada por Satanás, Señor. Te pedimos que lo alejes, Señor. Aléjalo de esta iglesia, llévatelo lejos, amado Padre, en el nombre de Jesucristo. Queremos edificar, queremos crecer, Señor, en tu palabra. Permite, Señor, amado Padre, y te lo clamamos hoy, que podamos hacerlo. En este día, Señor, reconocemos que somos pecadores, que no hacemos, Señor, lo que deberíamos estar haciendo. Reconocemos, amado Padre, que a veces criticamos y vamos a molestar a los otros obreros, Señor. Ten paciencia con nosotros, Señor. Que no venga, Señor, amado Padre, Señor, castigo sobre nosotros. Te pedimos perdón, amado Padre, Señor. Y te pedimos por aquellos que están afuera, Señor, porque la misión también es afuera. La misión, amado Padre, Señor, ayúdanos a traer a los que están perdidos, a los que por algún otro motivo, Señor, han dejado su casco colgado. Tú sabes, Señor, que ese casco tiene el nombre de ellos, que son hijos nuestros, que son tíos, que son mamás, papás nuestros. Amado Padre, Señor, ayúdalos a volver a tu obra, Señor, porque hay un solo camino y una sola puerta, y es tu Hijo Jesucristo quien derramó su sangre en la cruz, Señor, por nuestros pecados, Señor. Te pido, amado Padre, Señor, que puedas traerlos con lazos de amor, que puedan caminar ese camino angosto, que puedan atravesar esa puerta y ponerse a trabajar, Señor. Te pido por los que están afuera, Señor, confundidos en esos edificios, que seas tú trayéndolos, amado Padre, sacándolos de esos edificios que se están cayendo, Señor. Amado Padre, Señor, ten misericordia de esta iglesia, Señor, de Monte Sinaí. Somos pocos obreros, Señor, y necesitamos de ti, Señor. Ponemos nuestra rodilla en tierra, Señor, y clamamos a ti. Necesitamos de tu presencia, Señor, de tu Espíritu, Señor, instruyéndonos y dándonos, amado Padre, la verdad y el alimento que necesitamos a diario. Agradecemos, amado Padre, Señor, por este día, por esta enseñanza, Señor, y siempre, siempre, amado Padre, Señor, la honra, el honor y la gloria sea para ti, Señor. Todo esto lo dejamos en nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermano.